Vamos a otro tema. Hoy se presentó y se inició la tramitación del proyecto de ley sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Vamos a hablar de esta iniciativa. Para eso nos acompaña la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ingresa al Senado y nos ha tocado también conversar varias veces. ¿Cómo conversa y cómo se incluye? Vamos a ir detallando, por supuesto, los cambios que considera este proyecto a lo que son las jornadas laborales y las modalidades en el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Conversa está integrado dentro de otras medidas que también aborda esto? Bueno, uno de los objetivos que tiene nuestro gobierno es el valorizar, redistribuir y el poder hacer valer la importancia que tiene el trabajo de cuidados no remunerado en nuestro país. En ese sentido, este proyecto de ley de conciliación de la vida laboral y familiar es un complemento junto con otras medidas como, por ejemplo, las bandas horarias de las 40 horas. Recuerdan que en las 40 horas vienen incluidas el derecho a poder retrasar o adelantar el inicio o la salida del trabajo para cuidadores y cuidadoras de menores de 12 años. Entonces son medidas que van complementando la idea de un sistema de cuidados y que en el fondo lo que hacen es un país más amable con quienes tienen que criar o quienes tienen que cuidar. Ahora, en este proyecto en particular, usted le dice, son distintos elementos y este va justamente a modificar y generar ese espacio justamente para quienes tienen labores de cuidado. Para esa conciliación se habla de jornadas híbridas, por ejemplo. ¿De qué se tratan y cómo se aterriza este concepto? Bueno, llegamos a este concepto a través de una larga conversación de más de 8 meses con cerca de 160 organizaciones de madres, de mujeres, de cuidadoras de niños con TEA, de parlamentarias. Hoy día pudieron ver, este es un proyecto bastante transversal, estaban la senadora Campillay y también la senadora Paulina Núñez en su presentación. En lo práctico, ¿qué es lo que significa? Es que estamos reconociendo algo que ocurre todos los días. Todos los días alguna trabajadora, normalmente mujeres, pero todos en general, todas las personas que cuidan o que crían, tienen que en algún momento hablar con su empleador y decirle, pucha, voy a tener que irme a la casa, pucha, ¿sabéis qué? Necesito ir al doctor, pucha, podría cumplir esto en el caso de las jornadas que son teletrabajables, de las labores que son teletrabajables, puedo cumplir esto con teletrabajo y en el fondo lo que estamos haciendo es disponer de la jornada híbrida para quienes tienen que cuidar a personas con dependencia severa o que tienen hijos menores y también regulándolos, porque después de la pandemia y durante la pandemia tuvimos un paso muy grande hacia el teletrabajo. Pero eso no se hizo, por ejemplo, acompañándolo de prevenir los riesgos psicolaborales que puede tener un teletrabajo sin ningún tipo de protección laboral. Sí, y de hecho se notaba, y qué bueno poner el punto en lo que se avanzó en términos de los efectos positivos dentro de todo lo negativo, evidentemente, que tuvieron las cuarentenas, la posibilidad de quienes podían de hacer teletrabajo, pero la regulación que se tuvo que ir desarrollando a algo que ya estaba instalado en términos de poder trabajar desde la casa. Pero muchos decían, bueno, en realidad yo prefiero ir a trabajar a la oficina porque termino trabajando 12 horas en vez de las 8 y también conciliar lo que es la vida familiar con el trabajo en el mismo lugar. Es súper complejo. Aquí se va marcando nuevos márgenes, digamos, para la relación entre empleadores y empleados. Así es, y en el fondo lo que estamos haciendo es sincerar y regular una conversación que ya existe. Lo que pasa es que una relación que existe, pero que se realiza y se conversa solo en desmedro, sobre todo de las madres trabajadoras. ¿Por qué? Porque terminamos siendo, ¿cierto?, la funcionaria o la trabajadora cacho, la que tiene que salir un poquito antes, la que siempre pide teletrabajo, viendo como algo negativo, algo que si lo regulamos y lo conversamos bien puede ser positivo para la empresa, puede producir mayor productividad, puede ahorrar en algunos sentidos y también puede ser una forma más satisfactoria de poder conciliar, que es el objetivo de este proyecto, la vida laboral y familiar, pero sin desproteger los derechos laborales. Claro, porque finalmente se llamaba a la empatía, al criterio, pero hay que llegar al punto de la regulación. Y me imagino que también no solamente para favorecer, más que favorecer, para generar esta situación más amable al empleado, sino también generar garantías para los empleadores en ese sentido. O sea, que hay un círculo virtuoso, no es solamente un beneficio para quien puede optar a esta jornada híbrida, ¿o no, ministra? Por cierto, hay muchas empresas que tienen funciones que son realizables desde la casa.
son sobre todo del sector de servicios y de sectores profesionales. Ahora, esas mismas empresas hoy no tienen una regulación nacional que ampare y homologue todas las disposiciones, sino que tienen que ir viendo en el camino. Claro. Eso también produce incerteza jurídica, por cierto, para los empleadores, pero por cierto que el derecho laboral siempre se hace considerando que hay una asimetría de poder que es obvia, que es la del trabajador y trabajadora, que es a quienes queremos proteger, por cierto, cuidando también a las empresas grandes y pequeñas. Está esta modalidad de trabajo, de espacios de trabajo, de tiempos de trabajo y por sobre todo de garantizar el buen funcionamiento de esto. Ahora, también lo que considera el proyecto, ministra, y quería entrar en detalle en esto, es la acreditación de las labores de cuidado. ¿A qué se refiere este punto en particular y cómo se hace actualmente, si es que se hace también? Bueno, actualmente se hace en la conversación. Hay algunas partes de las labores de cuidado y de crianzas que están muy reguladas. Por ejemplo, los derechos maternos en el primer año de vida, como el derecho a amamantamiento, la hora de alimentación, o también todo lo que está contemplado en la ley sana, ¿cierto? Los 90 días de acompañamiento para padres y madres de hijos con una enfermedad grave. Que a propósito de eso aprovecho de recordar que estamos ingresando indicaciones para ampliar los días de la ley sana, porque con los mismos efectos de ir apoyando a quienes cuidan. Pero lo que ocurre es que todo lo que está fuera de esos menores de un año o de las licencias que están especificadas en la ley sana, queda en un espacio de arbitrariedad, de disposición del empleador, de que sí se puede ir acreditando, ¿no? Aquí establecemos disposiciones claras que tienen que ver, por un lado, con el cuidar a una persona con dependencia severa, y ojo que esto no solo beneficia, quiero decir, a las madres, sino que también a los padres, claro, porque el espíritu de este gobierno es establecer derechos que sean de corresponsabilidad igualitaria para padres y madres, pero también para quienes deban cuidar a una persona con dependencia severa. Y ahí la mayoría de las personas que estamos con la edad laboral activa, tenemos un familiar que tiene o va a tener probablemente algún déficit de dependencia. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población. Entonces esto también es algo que es importante en lo que respecta al buen trato hacia las personas mayores. Claro, recuerdo algunos estudios, no me acuerdo bien, pero la proyección en términos de aquí al 2050, si no me equivoco, en términos del envejecimiento de la población y lo que va a ser la relación población joven, población adulta mayor, hablando en la cuarta edad, es impresionante la diferencia. Es decir, van a haber más personas de la cuarta edad que aquellos que están en una edad activa, digamos. Y eso evidentemente es no solamente una situación en Chile, es una situación a nivel internacional que requiere justamente que el marco normativo se adelante a esto. Lo que siempre se ha dicho es que en Chile somos más reactivos que preventivos. Aquí hay una mirada de prevención también desde ese punto de vista, ¿no? Así es, la política de cuidados no es solamente un costo y queremos que el país lo vea así, es también una política de inversión a largo plazo. Pero es que estoy en medio de la calle. Pero es también una política de inversión a largo plazo respecto a salud pública, respecto a bienestar social. Y aprovecho, ya que me está comentando de eso, este proyecto de ley lo lanzamos en conjunto con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que yo creo que a propósito del debate en la reforma de pensiones es una de las que tiene más claro que hay que actuar hoy y no a 40 años. A propósito de lo que me decía, el envejecimiento de la población. Los jubilados hoy no pueden seguir esperando que nos pongamos de acuerdo. En este proyecto de ley de conciliación vimos muy claramente como en torno a un objetivo común, que es mejorar la conciliación. Pudimos conversar distintos sectores, de derecha, de izquierda, sindicatos, empleadores, organizaciones de cuidadoras, pero con un norte claro. Creo que cuando ponemos en el centro el bienestar de las personas, en ese caso los jubilados y acá a quienes cuidan y la vida familiar, podemos llegar a buenos puertos. ¿Cuál es la posición que ve usted en estas conversaciones justamente que ha sostenido el gobierno, ministro Orellana, de los empleadores, de las empresas en estos casos? Que no lo vean como un costo, sino una inversión y finalmente también algo beneficioso para ellos. El problema es que evidentemente desde empresas que tienen una escala de menor espalda, digamos, ya sea financiera o de tiempo, he escuchado varias veces de pymes que hemos conversado aquí en el programa. Tenemos las 40 horas, estamos viendo también el tema de reforma previsional, mayor costo. También tenemos esta situación que recuerda lo que fueron las viejas discusiones de la flexibilidad laboral. ¿Cuál es la posición que usted ha visto en las empresas de distinto tamaño? Porque evidentemente no se puede ver de la misma forma a la empresa grande con la empresa mediana y para qué decir la empresa chica. En el caso de las políticas que tienen que ver con el cuidado y la corresponsabilidad, la verdad es que vemos buena disposición por parte de los empleadores. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron
ya vivieron lo que significa tener una situación extrema de desregulación, que fue el de la pandemia, que genera muchos problemas, no solamente para los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto un aprendizaje que yo creo que fue social, respecto a cómo retrocedimos una década en inserción laboral femenina, respecto a, precisamente por las tareas de cuidado, el cómo hubo que adaptar muchas rutinas de las empresas para poder, por ejemplo, compatibilizarlo en una situación muy extrema que fue la pandemia. Pero yo creo que todo eso dejó una huella bastante importante de cómo tenemos que hacernos cargo de esta situación. Déjeme volver a un punto, ministra Antonio Orellana, que estábamos comentando justamente en el marco de los distintos elementos de este Sistema Nacional de Cuidado, y tiene que ver con una vieja aspiración que todavía no se concreta en términos de lo que se ve una visión bastante transversal, pero en la práctica como que falta. Sala Cuna Universal, pensando en madres y padres, en esta corresponsabilidad igualitaria también. ¿Se ven avances? ¿Es posible llegar finalmente a una situación que es la que todos quieren, pero que en las formas hay disensos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un consenso bastante transversal en que podamos reformar el artículo 203 del Código del Trabajo para poder entregar el derecho a la sala cuna tanto a padres como a madres. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en primer lugar es de justicia para los padres y en segundo lugar porque así deja de castigarse el nivel de costo de contratación a las mujeres. Lo hablábamos recién con las pymes. Uno de los motivos por el cual las pequeñas y medianas empresas no contratan más mujeres tiene precisamente que ver con el costo de la sala cuna, ¿cierto? Entonces, eso es un primer núcleo en el que yo creo que estamos bastante de acuerdo. Ahora, el proyecto de sala cuna para Chile que anunció el presidente Gabriel Boric el 8 de marzo, conmigo y la ministra Jara al ladito, tiene otra patita. Y ya lo vimos con la meta de jardines infantiles de la presidenta Bachelet. Porque una cosa es que establezcamos la posibilidad en la ley y otra cosa es que seamos capaces de absorber la demanda que va a haber. Porque va a haber más demanda de sala cuna. Y para eso necesitamos financiamiento. Y para eso necesitamos un pacto fiscal. Por lo tanto, el gobierno tiene toda la disposición a poder avanzar en una sala cuna que no discrimine entre padres y madres, pero también hay que tener los pies en la tierra. Las salas cunas son infraestructuras sociales que son de gran inversión social, que tienen mucha rentabilidad social, es decir, generan un círculo virtuoso de empleo, de emplear personas también, pero que construirlas no es barata. Y por lo tanto se necesita un ingreso permanente que viene del pacto fiscal. Así que esperamos también responsabilidad a la hora de pensar en qué se traduce ese pacto fiscal, porque tiene que ver con cuestiones como la sala cuna para Chile. Ahora, pero hago la pregunta ahí, ante sus palabras, que también hemos escuchado por parte de otras autoridades, si es necesario para la sala cuna universal, concretar la sala cuna universal, como estamos hablando, el pacto fiscal, la reforma tributaria, muchos podrían decir, bueno, pero ¿por qué eso tiene que ir solamente por cargo exclusivamente o en gran parte del Estado? Y necesaria una reforma tributaria cuando, por ejemplo, a través de la ley se puede justamente pedir o obligar, lo voy a poner en términos propositivos, digamos, a las empresas a que hayan salas cuna universales independientes del número de trabajadores o trabajadoras que tengan. Pero de todas formas, la oferta actual de sala cuna no da cuenta del total de potencial de niños y niñas que podrían estar en ella. Hay una brecha muy grande. Y creo que es importante hablar al pan pan y al vino vino. O sea, con la cantidad de sala cunas que hay hoy, si ampliamos el derecho a sala cuna, no da. Hay que construir. Ahora, en otros países las empresas tienen sus propias salas cunas. Así es. Y en base a la iniciativa del sector privado también, por cierto. Pero creo que sería justo también responder, y esto yo lo digo como orgullosa niña Junji, que en la gran parte del país quienes sostienen esta demanda es el sector público. Para eso, desde el gobierno, la mirada es que sala cuna universal necesita sí o sí un pacto fiscal, reforma tributaria, mayor recaudación. Así es, porque hay lugares en los que quizás no va a haber incentivo al privado a construir una sala cuna. Y ahí es donde tiene que estar precisamente la función pública. Bien, ministra Antonio Orellana, nuevamente agradecerle su tiempo y explicarnos sobre este proyecto de ley de conciliación de vida laboral, familiar y personal y todo lo que tiene que ver también con el Sistema Nacional de Cuidados. Que esté muy bien, ministra. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.